amantes de la ciencia. Esta ocasión voy a platicarles un poco acerca del planteamiento de las hipótesis estadísticas. Hace algunos meses hice ya un video sobre los pasos para una hipótesis estadística. Les dejo el link. Sin embargo, hoy quiero tocar especialmente un paso que es el planteamiento matemático de estas hipótesis estadísticas, debido a que regularmente se confunden los términos y a veces se utilizan niveles de significancia incorrectos de acuerdo a la hipótesis planteada. Bueno, a los investigadores nos interesan dos tipos de hipótesis. Una son las de investigación, que son los planteamientos, las conjeturas, las suposiciones que hacemos sobre una pregunta de investigación. Algunos también le llaman hipótesis de trabajo, por ejemplo. Y por otro lado están las hipótesis estadísticas. De estas tenemos dos tipos, la nula y la alternativa. Ok, las hipótesis estadísticas no están separadas de la de investigación, al contrario, su planteamiento depende de la hipótesis de investigación. Es decir, la hipótesis alternativa es el planteamiento matemático de la hipótesis de investigación, es decir, es la misma, solo que la planteamos de manera que podamos probarla estadísticamente. Por otro lado, la hipótesis nula estará planteada con el fin de rechazarla. Regularmente esta hipótesis debe contener un signo de igualdad, por eso también se le llama hipótesis de no diferencia, y es la que debe probarse estadísticamente. En caso de que se rechace la hipótesis nula, se considera cierta la hipótesis alternativa, o que es lo mismo, la hipótesis de investigación. El símbolo de la hipótesis nula comúnmente es H subíndice 0 y de la hipótesis alternativa H subíndice A mayúscula. Tenemos dos posibilidades de planteamiento de hipótesis. Una es cuando tenemos un grupo y la otra cuando tenemos dos grupos. Y de estas a su vez hay dos posibilidades en cada una, a una cola o a dos colas. Sin importar si estamos comparando dos grupos o si solamente la prueba de hipótesis se refiere a un grupo, cuando es a dos colas, solamente utilizaremos el signo igual en la hipótesis nula y en la hipótesis alternativa el signo diferente. Cuando es a una sola cola utilizamos dos signos, igual o mayor que y igual o menor que. Veamos algunos ejemplos. Veamos primero el planteamiento de las hipótesis estadísticas con un grupo. Tenemos ya los datos de nuestra muestra con todas las suposiciones de probabilidad cubiertas y queremos saber si la media, por ejemplo, de los datos es diferente de 50. Por tanto, nuestra hipótesis alternativa será planteada como H subíndice A es diferente de 50. Y lo haremos a dos colas. ¿Por qué a dos colas? Porque el planteamiento matemático nos lo está indicando. Lo que queremos comprobar es que es diferente de 50. Y para que sea diferente de 50, no nos importa si es mayor o menor de 50. Por eso es a dos colas. Después, el planteamiento de la hipótesis nula es el complemento de la hipótesis alternativa, es decir, lo contrario. Si queremos comprobar que la media de nuestra población es diferente de 50, ¿qué es lo que queremos rechazar? Que la media es igual a 50. Es decir, nuestra hipótesis nula es media igual a 50. Posteriormente realizamos la prueba estadística adecuada y rechazamos o no la hipótesis nula. Ahora veamos a una cola. ¿Cómo sería? Si nuestra hipótesis de investigación fuera no que solamente es diferente de 50, sino que ya fuera específica y fuera que la media es mayor de 50, entonces este planteamiento nos dirigiría a una prueba de una sola cola. ¿Por qué una sola cola? Porque para que yo compruebe mi hipótesis de investigación, mi hipótesis alternativa, solamente tengo una dirección, tiene que ser mayor de 50. Si es igual a 50 o menor, no compruebo mi hipótesis. Por eso es una sola cola. La hipótesis nula de esta respectiva hipótesis alternativa sería el caso contrario o el complemento.
h su índice 0 es igual a la media igual o menor que 50. Este es un caso a una cola, pero puede ser que mi hipótesis de investigación no sea dirigida a mayor de 50, sino a menor de 50. ¿Cómo sería el planteamiento? Sería de esta manera. La hipótesis alternativa sería que la media es menor de 50. Por lo tanto, sigue siendo de una cola, pero del otro extremo de la distribución de probabilidad. Y también la hipótesis nula tiene que cambiar de sentido. Es decir, si en este segundo caso yo compruebo mi hipótesis de investigación con una media menor de 50, la hipótesis nula tiene que ser que la media está de 50 o mayor, es decir, lo contrario, o el complemento. Sencillo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando quiero comparar dos grupos? Turno de la mañana, turno de la noche. Lote 1, lote 2. Máquina 1, máquina 2. Diabetes mellitus, sin diabetes mellitus. Lo que quieran comparar. De igual manera tenemos dos situaciones. A dos colas, por ejemplo, queremos saber simplemente si la media del lote 1 es igual a la media del lote 2. Es decir, si no hay diferencia entre lotes. Por supuesto que si hacemos esa comparación, nuestra hipótesis de investigación es que sí hay diferencia, si no, no estaríamos comparando. Por tanto, la hipótesis nula, la que queremos rechazar, es que en realidad no hay diferencia entre las medias. Es decir, H0 es la media 1 igual a la media 2. Y nuevamente es de dos colas porque si es la media 1 mayor que la 2, se comprueba la hipótesis. O si la media 1 es menor que la 2, igual se comprueba la hipótesis. Es decir, es la diferencia. No nos importa si es diferencia mayor o menor. Es decir, a dos colas. Por otro lado, cuando la hipótesis de investigación es a una cola, es decir, ya a un solo sentido, podemos realizar dos planteamientos. El primero es que la media 1 es mayor que el de la media 2. Esa es nuestra hipótesis de investigación. Lo plasmamos estadísticamente, es decir, la transformamos a una hipótesis alternativa y queda plasmada de esta manera. Y por tanto, la hipótesis nula, es decir, ¿cuál sería lo contrario de lo que yo espero en mi investigación? Sería que la media 1 es igual o menor que la media 2. Es decir, el caso contrario totalmente. Y se plantea de esta manera. Otro caso a una cola también sería que la hipótesis de investigación es que M2 es mayor que M1. El planteamiento de la hipótesis alternativa sería de esta manera: M2 es mayor que M1. Seguiría siendo una sola cola porque solamente compruebo esta hipótesis si efectivamente M2 es mayor que M1. Y el planteamiento de la hipótesis nula de esta hipótesis alternativa sería que M1 es mayor o igual que M2. Es decir, el caso contrario totalmente. De estos ejemplos podemos sacar algunas reglas empíricas acerca del planteamiento de las hipótesis estadísticas. 1. La conclusión a la que se desea llegar se usa como hipótesis alternativa. En otras palabras, la hipótesis alternativa es la hipótesis de investigación, lo que queremos comprobar. 2. La hipótesis nula debe contener en su planteamiento matemático un signo de igualdad, ya sea igual, igual o mayor o igual o menor. Cualquiera de esos tres, pero la hipótesis nula debe contener este signo de igualdad. 3. La hipótesis nula debe ser comprobada. Es la que comprobamos estadísticamente al fin y al cabo. El resultado de una prueba estadística, es decir, el valor P, es la probabilidad de que la diferencia que estamos observando sea debida al azar de los fenómenos observados. Y 4. La hipótesis nula y la alternativa son complementarias. Es decir, como las opciones al tirar una moneda, te puede salir águila o cruz, cara o sol. Solamente hay dos opciones. Es decir, por cada hipótesis nula, solamente hay una hipótesis alternativa. No hay dos, no hay tres hipótesis alternativas. Es decir,
La hipótesis nula y su respectiva hipótesis alternativa ya contemplan todos los valores posibles dentro de su planteamiento. Y en este último punto es donde ocurren algunas confusiones en los términos. Algunos plantean su hipótesis nula como igualdad y después plantean su hipótesis alternativa como una desigualdad nada más. Y dicen, hay otra hipótesis que podría ser la desigualdad, pero en sentido contrario. Es decir, piensan que hay dos hipótesis alternativas con una sola hipótesis nula. Esto es incorrecto. Si nuestra hipótesis nula es una igualdad nada más, la hipótesis alternativa solamente es una diferencia. Estadísticamente hablando, no puede haber dos hipótesis alternativas por cada hipótesis nula. Ya si hablamos de las hipótesis de investigación, pues ya ese es otro rollo, ¿no? Hay hipótesis primarias, hay hipótesis secundarias. Alguna otra ocasión veremos eso. Otro punto importante que regularmente se comete el error, si nuestro nivel de significancia estadística lo fijamos en 0.05 o 5% para decirlo más fácil, y nuestra prueba de hipótesis es a 2 colas, ese 5% tiene que estar dividido entre 2, es decir, 2.5% del lado derecho y 2.5% del lado izquierdo. Por lo tanto, el valor crítico no será 95% de confianza, sino que será al 97.5% de confianza, valor positivo y valor negativo. Para saber más de esto, les recomiendo ver mi video sobre distribuciones de probabilidad. Por otro lado, si la prueba de hipótesis es a una cola, ahí sí, el valor crítico será 95% de confianza, porque ese 5% de nivel de significancia que nos estamos permitiendo está de un solo lado, está de una sola cola. Ahí no hay problema. Y bueno, eso es todo por hoy. Hasta pronto.